Naciones Unidas, mucha información genera toda esta semana de sesión justamente, de espacio de trabajo internacional. Eso es finalmente Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro denunció allí en ese recinto que su país es acusado por Estados Unidos. Así de claro, ¿cierto o falso? Allí, premisas a esta hora para empezar a cliquear, a contestar, a movernos y háganlo desde el corazón, desde el sentimiento y también desde la razón. Vamos a interpretar todo eso hoy cuando estemos analizando los hechos ocurridos ayer en ese hemiciclo de Naciones Unidas. Luego, vamos a seguir avanzando. Hay otros puntos que también hemos chequeado. En Colombia hay una situación muy específica, presupuesto 2019, levanta encendidas polémicas. ¿Por qué? Hasta apareció un ministro queriendo ponerle IVA a los alimentos, para tener una idea. Tatiana Portela en un rato nos amplía. Tati, estamos de verde las dos. Además, Portugal en marcha, ley de igualdad salarial. Al fin, señores, hombres y mujeres en ese país van a cobrar lo mismo. ¿Cuándo llegará a América Latina una decisión de esta índole? Preguntamos. Allí justamente la idea planteada. Un punto distinto entre tantas cosas que nos pasan, no dejemos que es fundamental, que genera conducta social y que también influye en el mercado laboral. Así las cosas, vamos a empezar. Este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aterrizó en Estados Unidos para asistir a la 73ª Asamblea de la ONU para denunciar la política de sanciones del gobierno de Donald Trump. Por gestos como estos, el mandatario Nicolás Maduro es llamado el presidente de la paz en Venezuela. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región. Este miércoles, en lo que él denominó el santuario de la legalidad internacional, el mandatario repitió en vivo y en directo al mundo los objetivos y motivos por los cuales el gobierno de Estados Unidos agrede a su país. Resaltó que en las venas abiertas de América Latina, Venezuela es un faro de lucha y trabaja por vivir con el modelo que eligió en urnas, el socialismo bolivariano. Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria, una agresión permanente en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo mediático, por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Enarbolan la doctrina Monroe para justificar desde el punto de vista ideológico, político, diplomático, la agresión contra nuestra amada patria. En otro momento de su intervención, Maduro se refirió al atentado con drones que sufrió a principios de agosto y demandó a la ONU la puesta en marcha de una investigación independiente sobre aquel suceso y pidió el nombramiento de un delegado especial que se encargue de esa indagación internacional. Además, dijo que funcionarios de las embajadas de Colombia, Chile y México habrían estado dispuestos a facilitar la fuga de los involucrados en el atentado. Hoy en Agenda Abierta reseñamos la participación de Venezuela en Naciones Unidas, actualidad y análisis. Elegimos empezar con un medio español para ver la trascendencia de este mensaje del presidente Maduro ayer en Naciones Unidas. 20minutos.es dice: Trump revive la doctrina Monroe, critica el multilateralismo. Mientras todo el mundo promovía las bondades del multilateralismo, Donald Trump dijo que su gobierno apuesta ahora al unilateralismo y revivió la doctrina Monroe de América para los americanos. Rechazamos la ideología del globalismo y postulamos la doctrina del patriotismo, afirmó el presidente estadounidense el martes en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Avanzo. ¿Qué tiene Telesur? La respuesta justamente a esas declaraciones de Trump. Ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela es víctima de una agresión permanente.
El presidente de este país justamente denunciaba en este hemiciclo que su país es víctima de una agresión permanente en el ámbito económico, político y mediático impulsada por el gobierno de Estados Unidos. El mandatario indicó que Trump arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela, enarbolando la doctrina que hace 200 años fundó el gobierno de Estados Unidos. Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, insistió en que Venezuela es un país acosado y agredido, sometido desde hace 2 años a una persecución mediante bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Al pan, pan. Palabras expresas, muy claros, un mensaje muy enfático, muy apasionado también, muy ligado con la verdad de su pueblo, el que hizo ayer el presidente Maduro. Lo han tenido en nuestra pantalla, de hecho, en señal en vivo y en directo para el mundo. Y a esa hora, cuando el presidente Maduro hablaba, redes sociales estallaban también y mostraban que justamente su discurso generaba la mayor convocatoria de atención también en esa herramienta tan importante hoy en este mundo globalizado. Prensa Latina dice: Cuba denuncia vigencia de doctrina Monroe y ataques contra Venezuela. La actual administración estadounidense proclamó la vigencia de esta doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región ataca con especial saña a Venezuela, denunciaba en la jornada de miércoles el presidente Díaz-Canel. En este debate de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas, el gobernante sostuvo que ante tal amenazador contexto su país reitera absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la Unión Cívico-Militar del Pueblo Venezolano y a su gobierno legítimo y democrático conducido por el presidente constitucional. Cuando dijo constitucional, Díaz-Canel hizo un especial énfasis y se refería al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es la doctrina Monroe? Vamos a ver. No se trata solo de cruzar ideologías, señores, se trata de entender lo que hoy pasa, de quedarnos en ese espacio justamente y tomarnos unos minutos para conocer un poco más y ampliar nuestros conocimientos, por ende nuestro discurso, como ciudadanos del mundo. ¿Qué es la doctrina Monroe? Bueno, esta doctrina que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos, presentada por James Monroe, 1823, contra el colonialismo europeo en el continente, se resume en esa frase usada, acuñada, vuelta a la palabra continua del presidente Trump: América para los americanos, como si nosotros no viviéramos en esta América. Esta doctrina establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como acto de agresión. Por lo tanto, genera una respuesta de agresión de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esa idea fue vista como la justificación para que Estados Unidos se expandiera en el hemisferio. Eso es lo que hay que entender para cuando también el presidente Maduro alude a esta doctrina Monroe, entender de qué está hablando. ¿Qué dijo ayer el primer mandatario venezolano? No hay ninguna posibilidad de que se imponga la doctrina Monroe en Venezuela y América Latina, ni por las buenas ni por las malas, no la van a imponer. Allí estaba de fondo esta idea vertida a inicios del año 2018. Por eso es que la rescatamos y por eso aludimos el carácter histórico, algo que no es nuevo, esta denuncia que hace Venezuela ante instancias internacionales sobre la agresión que padece ejecutada por Estados Unidos. América para los americanos, decimos nosotros, sí, para los americanos del sur, para los venezolanos, colombianos, argentinos, brasileros. Febrero del 2018, el presidente Maduro decía y pronunciaba esta frase. Ayer resumía este concepto allí en Naciones Unidas. Y sobre este punto, sobre esta forma de pararse ante el mundo, Frei Beto, periodista, escritor, teólogo brasileño, declaraba lo que implica aplicar esta doctrina en pleno siglo XXI. Vivimos momentos complejos, dijo él, no podemos bajar la guardia porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habla más de lo que hace, pero hace también, amenaza con una regresión en las relaciones de su país con la región a la peor de las etapas, la doctrina Monroe. La mejor resistencia, ha dicho este hombre, es crear en la gente una conciencia crítica hacia las políticas de Estados Unidos. Allí entonces nos faltó ese final de Frei Beto, un hombre que ha trabajado, ha vivido, palpita como su pueblo y en estas palabras fáciles nos lleva justamente a entender así la coyuntura mundial que hoy pasamos.
Nos vamos a Santiago de Chile, al sur del sur. Esteban Silva está con nosotros, sociólogo, hace parte también del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio. Vamos a darle la bienvenida. Esteban, buena jornada, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos hasta ahora. Quiero en principio, habrás escuchado ya en la previa, pedirte tus impresiones luego del discurso de Nicolás Maduro ayer en Naciones Unidas. Bueno, me pareció el discurso del presidente Nicolás Maduro un discurso contundente, muy claro y en definitiva con dos elementos centrales. Primero, una reflexión como representante del pueblo de Venezuela muy clara, de dignidad, de defensa de la autodeterminación del pueblo venezolano y de sus instituciones, que salió al paso además frente a las agresiones imperiales que ha sido objeto Venezuela de manera brutal y constante, ¿no? Y al mismo tiempo Nicolás Maduro habló no solo en representación de la República Bolivariana de Venezuela, sino que asumió un papel desde el movimiento no alineado, mucho más global en la reflexión sobre los grandes alcances, los desafíos que tiene el mundo frente al tema de la agresión que ha sido objeto por parte de Estados Unidos y de la administración Trump, pero también proyectando una esperanza, un discurso globalizador. Entonces, me pareció muy relevante lo que ayer ocurrió. Y creo que eso además se puede complementar con las intervenciones de otros presidentes de la región en el mismo día, como el caso de Evo Morales en el Consejo de Seguridad y el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Sabes que en redes estamos preguntando, luego de la denuncia del presidente Nicolás Maduro de ayer, que su país es acosado por Estados Unidos, estamos preguntando si esto es cierto o falso. Y en este caso, para nuestro entorno, vamos a ampliar diciendo si esto es verdad o posverdad, porque también hace parte justamente de este discurso y esta presentación aludir a estos dos puntos. El valor de la verdad de Venezuela y quienes siembran posverdad. Bueno, creo que aquí hay un tema... ¿Aló? Te escucho. Sí, creo que aquí hay un tema muy relevante. Venezuela ha sido objeto de una agresión política, económica y mediática impresionante y gigantesca. Efectivamente, la denuncia que ha hecho ayer Nicolás Maduro frente al mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas es un tema central hoy día, porque se está construyendo, particularmente por parte de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, más gobiernos de derecha vasallos o aliados de América Latina que se prestan en ese sentido una carpeta, un caso con el objeto de justificar una agresión que no tiene proporciones y que no tiene ninguna, y que ha trascendido todo tipo de dimensiones que como nunca antes un país había recibido. Está en el equivalente probablemente en un contexto distinto del bloqueo y la agresión que ha sufrido por más de 50 años Cuba. Acá hay una tergiversación gigantesca. Se usa y se abusa del tema de derechos humanos, ¿no? Para atacar al gobierno del presidente Maduro. Se ha generado una campaña por parte de los grandes medios de comunicación del Occidente, y particularmente los que tienen control e influencia de las grandes empresas transnacionales, de que hay una crisis humanitaria en Venezuela de proporciones gigantescas que supuestamente afectaría prácticamente a todos los países de la región que están recibiendo migrantes venezolanos. Y todo esto con el objeto de preparar condiciones para
golpear, generar un golpe en contra del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y justificar las medidas de bloqueo. Entonces estamos ante un momento muy complejo, que ha sido muy bien denunciado por parte del presidente Maduro. Creo que Donald Trump, no solo al hacer mención a la doctrina Monroe, creo que busca una versión nueva de la doctrina Monroe, una traducción de Trump, ¿no? Que es el mundo para los norteamericanos, ya no solamente respecto de América Latina y el Caribe, con lógica imperial, sino como lo prueba que hoy día Estados Unidos está implicado en más de 70 y tantos focos de conflicto armado, ¿no? Directamente o a través de su asesoría y con el esfuerzo del complejo militar industrial de agresión a distintos países y pueblos del mundo. Entonces, en ese contexto, la lucha por las ideas, por establecer definitivamente cuáles son las causas de esta agresión brutal que está sufriendo Venezuela, es también un tema del conjunto del planeta y de los ciudadanos. O sea, hoy día Trump ha elevado a la categoría de un conflicto global su ataque a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Un breve paréntesis, segundos nada más, permíteme por favor, para presentar titulares de prensa escrita, de prensa venezolana en este momento. Maduro en la ONU pidió investigación sobre magnicidio frustrado. Durante histórica intervención en la 73ª Asamblea del organismo, solicitó la asignación de un delegado especial al frente de la averiguación. Enfatizó su determinación de estrechar la mano de Trump para dialogar sobre asuntos bilaterales y de la región. Ya voy con este titular, te voy a pedir ampliación y a ver qué te parece esta acción que ayer enarbola Maduro en ONU. Maduro en la ONU, Venezuela merece paz. Solicitó a la organización que instale una comisión que investigue el magnicidio frustrado y a Trump que el FBI se incorpore. Correo del Orinoco. Maduro denunció en la ONU falsedades que buscan una intervención contra el país. Reiteró su disposición de reunirse con Trump para discutir cualquier tema. Durante su intervención delineó todas las agresiones a las cuales ha sido sometido nuestro país, cambiaría el tiempo verbal, es sometida a Venezuela, desde lo financiero, lo económico, lo diplomático, lo político y lo social. Vuelvo contigo, me preparo, Esteban. ¿Qué opinas de esta decidida acción que además en su discurso, con líneas históricas, con contexto, con presentación de situación actual, el presidente Maduro, sin leer ningún discurso, pide una investigación allí en este santuario de la legalidad internacional, como llamó a ONU, pide una investigación sobre magnicidio frustrado? Cuando escuchaste esto, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue esa repercusión a lo interno? Bueno, me pareció muy importante y muy fuerte hablar con la verdad y plantear en el escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas la necesidad y la disposición del Estado y del gobierno de Venezuela a una investigación transparente e internacional. Acá se ha cometido un intento de asesinato, ¿no?, en contra del presidente Nicolás Maduro, que está precedido de una serie de hechos gravísimos de intervención extranjera, ¿no?, de utilización de un país hermano de Venezuela, no solo externo por la vía de los Estados Unidos de América, como bien señaló el presidente Maduro, sino que de territorio colombiano, y que incluso, ¿no?, hay, por las propias investigaciones a las cuales hizo mención el presidente Maduro, hay involucramiento no solo de los terroristas y de la red terrorista que intentó atentar contra la vida del presidente de Venezuela, sino que habría funcionarios de países latinoamericanos, los cuales debe ser investigado el rol que eventualmente podrían haber tenido
en el desarrollo de estos hechos. De manera tal de que me parece muy importante que Naciones Unidas, a través del secretario general, tome esta propuesta y recoja efectivamente la disposición y la solicitud que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, porque esto además transparenta, ¿no?, un tema sobre el cual incluso varios países con gobiernos de derecha fueron ambiguos en su condena. Lo digo en el caso de Chile, porque es inaceptable. El gobierno de Sebastián Piñera guardó silencio frente a este grave atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro y las autoridades que estaban con él en ese momento en este ataque con drones. Y lo más paradojal e insólito es que Piñera pretende arrastrar al conjunto de las y los chilenos a través de una política exterior ideológica, con una lógica de concertación de los gobiernos de derecha, ¿no?, de América del Sur, particularmente Argentina con Macri, ¿no?, pretende arrastrar a los chilenos a una confrontación y a un incidente internacional inédito en la historia de la política de relaciones exteriores de Chile, al anunciar que va a presentar un requerimiento ante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, aquí hay una estratagema de además vincular países hermanos, la política exterior de otros estados latinoamericanos, miembros de UNASUR y de la CELAC, en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y claramente esto está bajo la lógica de la influencia de la política imperial de los Estados Unidos de América. De hecho, esto está anunciado, fíjese, hoy día por la propia Casa Blanca como parte de los temas, el tema de medidas en contra del gobierno venezolano que van a conversar Sebastián Piñera con Donald Trump en su encuentro bilateral hoy. De manera que estamos hablando de un tema crucial, porque frente a esto se está tejiendo una construcción de una estrategia para justificar una agresión mayor que puede tener consecuencias terribles, no solo para el pueblo venezolano desde el punto de vista del uso de la violencia externa y de agresión en contra del pueblo venezolano, sino que va a generar una crisis muy importante también en las relaciones en América Latina. Entonces, me parece que Nicolás Maduro desnuda lo que hay detrás de esta operación con transparencia al solicitar y manifestar la voluntad de su gobierno de una investigación independiente a nivel internacional en la lógica y bajo el auspicio de Naciones Unidas. Hablando de desnudar la verdad, Esteban, sabes que ayer, inmediatamente finalizado el discurso del presidente Maduro en Naciones Unidas, el Nacional de Venezuela publicaba una foto, una de las tomas de la televisación mostraba al presidente Maduro y en la audiencia había sillas vacías. Entonces allí mismo levanta esa imagen el Nacional, la pone en su sitio digital y dice: ante sillas vacías el presidente Maduro da la verdad de Venezuela. Algo así, no es literal, pero esa es la idea que me quedó. Entre toda la prensa venezolana, justo hoy no está el Nacional para mostrar esta imagen, pero entre la verdad y la posverdad, mira la otra imagen que se cuela ahí mismo en simultáneo en redes sociales. Quiero ir a mostrar esta imagen donde aparece una cola de la dignidad. Cuando un venezolano ve cola, la palabra cola, que tanto hemos hecho colas para adquirir alimentos, medicamentos, productos básicos en el peor de los momentos de esta guerra económica, cuando un venezolano ve cola, rápidamente ahí se le van sus sentidos y presta atención. Mira esta imagen, por favor, la cola de la dignidad. Esto pasaba en Twitter, allí la tenemos, allí está justamente esta imagen. Lo que muestra, este es un usuario que elegimos al azar,
Este video está replicado, está viralizado. Lo que muestra este usuario, que se llama Abrazo Rebelde en Twitter, es delegaciones de 5 continentes acercándose a felicitar al presidente Maduro luego de su intervención en Naciones Unidas y acercándose a expresar mensajes de solidaridad. Digo cómo todo el tiempo uno y otro eje de la cuestión aparece allí, justamente en franca contradicción. Lo que pasa y lo que los medios de comunicación quieren ocultar. Lo que ocurre en la realidad y las redes sociales eligen no replicar y mostrar justamente la contrapartida. Así estamos justamente en esta diatriba permanente. El presidente Maduro decía que esto pasa, esta pugna histórica desde hace 200 años, y allí nos agregaba ese antecedente histórico también para ir a revisar los hechos. Iba a preguntarte cómo desde Chile se recibía este pronunciamiento del presidente Maduro, pero en este caso desde la pata social que también está presente en Chile, que ayer mismo denunciaba lo que está pasando con la agresión del Estado chileno a la nación mapuche, que ayer mismo denunciaba cómo los carabineros siguen ejerciendo represión contra este pueblo históricamente agredido por el Estado chileno. Quiero cerrar ya con este punto lo que dicen las organizaciones sociales y el ciudadano común y no lo que dice su presidente de Naciones Unidas, para darles también la ventana de la oportunidad. Esteban. Sí, mira, primero comentarte que vi el video o en las redes sociales, vi varias imágenes de la larga fila o cola de personas, de funcionarios, de diplomáticos, de líderes de distintas partes del mundo haciendo fila para felicitar al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que eso es lo que no se ve, efectivamente, porque cuando hay un discurso que representa la dignidad, no solo de un pueblo, sino que asume la dignidad, y en este caso lo hizo Nicolás Maduro, hablando desde el movimiento de los pueblos y países del sur, del movimiento de los países no alineados, y esto había tenido un corolario previo con las intervenciones del canciller Jorge Arreaza, ¿no?, en el encuentro del movimiento no alineado en el marco de Naciones Unidas y previamente en la cumbre de Nelson Mandela, a la cual y al rol y al perfil al cual también se refirió ayer y rindió homenaje el presidente Nicolás Maduro. Entonces, lo primero es que esto es lo que está detrás, esto es lo que nos muestran los grandes medios de comunicación, particularmente la CNN y todo el tipo de parafernalia global que intenta intoxicar, ¿no?, a la opinión pública en sus propios países y a nivel global respecto de la situación de Venezuela. Es una cosa increíble. En el caso de Chile es lógica de Guerra Fría, porque aquí todo lo que hay es tergiversación e intoxicación desde el punto de vista de la prensa. Y tenemos discursos absolutamente hipócritas. Tú muy bien lo hablabas, este es un país donde tenemos una ocupación prácticamente militarizada de la región de la Araucanía, de las regiones donde históricamente está y se ha desarrollado las comunidades mapuche, con una lógica militarizada que no ha resuelto un tema que sigue pendiente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y una cantidad de brutalidades policiales, de represión, etcétera, ¿no? Pero yo quiero decir que para el pueblo de Chile, lo central es decir no en nombre de Chile. Lo que Piñera intenta es arrastrar de manera inédita, por lo demás, frente al tema de la Corte Penal Internacional, que además es irrisorio, porque Piñera ha señalado que va a llevar el caso del gobierno de Venezuela a la Corte Penal Internacional, al mismo tiempo que hace 2 días atrás, Trump desechó que Estados Unidos ingrese y respalde la Corte Penal Internacional, pero son tan acólitos y está en la lógica de vasallaje, ¿no?, que él junto con Macri y otros, ¿no?, pretenden llevar a la Corte Penal Internacional para darle argumentos adicionales a la operación global que dirige Trump en contra de Venezuela, mientras el propio Trump desdeña y desecha la Corte Penal Internacional. Entonces, todo esto es un doble discurso, doble rasero, como bien señaló
Nicolás Maduro, pero yo le puedo decir que desde el punto de vista del pueblo chileno, lo que claramente decimos es no en nombre de Chile. Lo que haga Sebastián Piñera es una lógica que no representa al conjunto del pueblo chileno y creo que está de manera irresponsable arrastrando la política exterior de Chile a una confrontación entre pueblos hermanos y en este caso poniéndola al servicio de una agresión por parte del imperio. Y estamos hablando de un señor que, como bien señaló ayer el presidente Evo Morales, a metros de él, en su propia cara en el Consejo de Seguridad, le importa nada la democracia, porque ha hecho todo lo contrario en todas partes del mundo en contra de la democracia y en contra de los pueblos que buscan autodeterminación, multilateralismo basado en la paz y en el respeto a sus propias decisiones sociales, políticas y económicas. Gracias, Esteban. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Fíjense esto, y ya con esto termino este primer punto que abrimos hoy en nuestra agenda abierta. Sí, pero no. Y es para matizar justamente esta cuestión que está pasando. Sí, pero no. Colombia y su historial de falsos positivos. Hay una información que hasta ahora también se replica en el mundo, pero en menor medida que este pronunciamiento del presidente Maduro ayer en Naciones Unidas. Fíjense lo que está diciendo el gobierno de Colombia. Están negando la incursión de tropas venezolanas en su territorio. Dice el funcionario de Cancillería, si eso pasara, enviaríamos nota de protesta a Venezuela. Ah, sí, primero se sembró justamente esa información. Hoy por hoy, ante la dimensión que han tomado los hechos, ahí aparece entonces dejando claro Colombia su postura. Colombia afirma que no se ha violado soberanía con presencia de tropas venezolanas. La información la tiene la agencia de noticias sudamericana, argentina en este caso, Nodal. Pausa rápida, siga acompañándonos. Escuché una voz distinta acá en el equipo. Hay alguien más joven capacitándose como coordinador, justamente dando las instrucciones en el piso. Así que era la voz más joven contra la voz gruesa del coordinador tradicional. Así vamos mezclando lo que nos pasa, vamos conociendo más de lo que ocurre, lo hacemos predispuestos con una sonrisa, conscientes de que la paz es nuestro mayor logro a la hora de presentar crecimiento. Desde lo chiquito en nuestras familias hasta lo macro, hasta lo más grande, como son nuestras sociedades, como es el país, como es el espacio en el cual habitamos todos. Todos tenemos y debemos aspirar a nuestro espacio, a que sea respetado. Ese es uno de los derechos humanos, precisamente. Me voy a Colombia. Presupuesto 2019. Desde hace días ya la cosa viene encendida en el país. ¿Por qué, Tatiana? Vamos a ampliar. Un saludo para usted y para los televidentes. Pues mire, la bancada Alternativa por la Paz ha rechazado el presupuesto nacional que fue presentado por el mandatario Iván Duque, quien ya completa 3 meses en la presidencia de Colombia. ¿Pero por qué lo rechazan? Bueno, lo primero que hay que decir es que el mandatario Iván Duque, cuando estuvo en campaña, sostuvo que aumentaría en hasta un 144% el presupuesto para el sector rural y la atención a las víctimas. Sin embargo, lo que se ha conocido con este nuevo presupuesto nacional es que lo que haría es disminuir el sector rural hasta en un 4%, la unidad de restitución de tierras en el mismo porcentaje y asimismo la atención integral para las víctimas. Y por el contrario, lo que haría es aumentar hasta en un 53% lo que es el gasto militar solamente en acciones bélicas, lo que implica un aproximado de 427 millones de pesos. Lo que ha dicho la bancada Alternativa por la Paz es que es una contrariedad, no solamente porque Iván Duque sostuvo algo en campaña y ahora es diferente lo que presenta cuando ya completa 3 meses en la presidencia de la República, sino también porque lo que significa este presupuesto nacional son las prioridades de este nuevo gobierno, que pues según ellos, la bancada Alternativa por la Paz sostiene que no es ni la implementación de los acuerdos de paz ni la reparación a las víctimas, sino por el contrario, fortalecer el gasto militar. Y lo que no entienden es de cómo el presidente Iván Duque sostiene o aumenta este presupuesto en acciones bélicas cuando estamos en un tránsito de guerra hacia la paz. Esto es lo que han dicho los sectores de oposición, como el senador Gustavo Petro y la senadora Aida Bella.
Gracias, Tatiana. Portal Sputnik hasta ahora está mostrando un centenar de independentistas protestando en Barcelona. ¿Qué está pasando allí? Bueno, hablan de una injusticia española. Hay un centenar de independentistas encadenados en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en protesta contra las penas de prisión que la Fiscalía está reclamando para 11 personas. La actualización de los hechos la pueden encontrar también en nuestro portal y van a ver justamente lo que está ocurriendo. Comenzaba esta protesta hoy muy temprano, 7 de la mañana, hora local. Allí entonces las imágenes, las denuncias y por qué se están poniendo en esta posición para protestar por la injusticia de España. Hay otra serie de portales que también vamos a ir más rápido justamente para mostrarlas. Erdogan apuesta por reiniciar relaciones con Alemania de igual a igual. Turquía a Alemania. Críticas feroces aquí cruzadas, sobre todo por el manejo de asuntos políticos que luego generan temas económicos, pero Erdogan da muy clara allí su postura ante este país, que recuerden que es el que agarra, tritura, asfixia, decide por toda Europa, y lo digo responsablemente. Así actúa Alemania, como un pulpo. Allí Europa del Este, por ejemplo, no tiene capacidad de acción ante lo que se llama la locomotora europea. Avanzo también. Hay un punto específico para ir a Siria. ¿Por qué? Porque hay una denuncia y la hace Rouhani justamente cuando habla y critica el rol de Estados Unidos en Siria. Está diciendo lo que hacen sus fuerzas al gobierno de Donald Trump es ilegal. En estos puntos nos paramos y mezclamos hasta ahora noticias económicas porque es lo que se va replicando justamente luego de las presentaciones de ayer en Naciones Unidas. Ahí, Rouhani, presencias de fuerzas estadounidenses en Siria es ilegal, así de claro, lo tienen en la agencia de noticias SANA. Conferencia de prensa que daba ayer y aludía justamente a la situación que atraviesa su país, donde todos en Naciones Unidas apoyan el acuerdo nuclear, donde Irán sigue cumpliendo compromisos firmados en este acuerdo que ha hecho con los G5+1, algo que ayer Emmanuel Macron, el presidente francés, también ratificó y le dijo a Trump, no está actuando bien, Irán sigue cumpliendo con sus compromisos. Noticias a esta hora deportivas. Me espera Yuki, vénganse los buenos. Hola, don Yu. Hola, ¿qué tal? Estaba muy atento allí. Claro, cómo no. ¿Viste cuántas cosas han ido pasando? Bastante, ¿no? En el mundo político, en este reacomodo de fuerzas, en el nivel geoeconómico mundial, pasan cosas y allí tratamos de reflejar algunos de los puntos más importantes. Lo más importante, por Nos supuesto, toca. Marcela. ¿Qué le toca a usted en el ámbito deportivo? Vamos a hablar de este lado del continente, Marcela. Hay importantes informaciones con citas mundialistas. Está el Mundial de Judo, el Mundial de Voleibol también y, por supuesto, del fútbol. Vamos a continuación con él. Ayer, que estábamos transmitiendo en vivo a Naciones Unidas, cada vez que iba Pavel a dar informaciones deportivas, algo pasaba, alguien hablaba y se quedaba ahí sin poder ampliar las informaciones. A mí también me sucedió. Esas cosas suceden a veces, sí, pero claro. Es muy respetable también el espectador que es ahora está esperando el avance. No te voy a interrumpir en absoluto hoy, cuéntamelo todo, mi Yu, y vamos a aprovechar que hasta ahora prendan la tele, también esperando ver informaciones deportivas. Por supuesto, y de Latinoamérica, como ya lo decíamos, vamos a hablar de acción del Mundial de Judo. Logró ganar una medalla de plata en el campeonato por intermedio de la cubana Idalis Ortiz. Eso lo hizo en la categoría de más 78 kilogramos. La monarca olímpica de Londres 2012 cayó en la gran final por regla de oro, es decir, ya en el tiempo extra ante la joven japonesa Sara Asahina, que solo tiene 21 años de edad y era tercera en el ranking mundial. En el periodo de alargue, la experimentada judoka cubana recibió un shido que le dio entonces el título a su rival asiática. El shido es la tercera advertencia. Por su parte, la brasileña María Suelen, cuarta del ranking mundial, cayó en el combate por el bronce frente a la turca Kaira Sayid. Así concluyeron entonces las competencias individuales el día de ayer y Cuba encabezó el medallero latinoamericano con 2 medallas de plata. Hoy concluirá este campeonato mundial con el evento por equipos mixtos, en el cual van a estar Cuba y Brasil entre las 19 naciones participantes. Vamos a seguir hablando de Cuba y es que los domadores de este equipo en el boxeo vencieron 3-2 a su similar de Astana Arlans de Kazajistán en el primer duelo de la gran final de la Serie Mundial de Boxeo que arrancó en China. Por el quinteto cubano vencieron encima del ring en 56 kilos Osbel Caballero, Andy Cruz en 64 y Erislandi Sabón lo hizo en la división de 91. Con la derrota se fueron Damián Ars en 49 y Osley Iglesias en 75. Este viernes 28 se reanudará la gran final con los otros 5 combates
combates en la ciudad de Xinjiang. Por los domadores de Cuba subirán al cuadrilátero Jorge Griñán, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César Lacruz y José Ángel Larduet en la categoría de peso pesado este último. Y en el Campeonato Mundial de Voleibol, que en esta tercera fase se quedó con sede única en Italia, la selección de Brasil se impuso a Rusia en un difícil compromiso que terminó ya en el tiebreak a favor del plantel del gigante sudamericano. Fue un partido muy tenso, de hecho, porque Brasil, actuales campeones olímpicos de Río 2016, perdieron los 2 primeros sets y después ganaron las siguientes 3 mangas de forma consecutiva. Los parciales del juego fueron de 20-25, 21-25, allí dominaba Rusia, 25-22, 25-23, igualaba a Brasil y el final, el amazónico, logró entonces 15-12. El brasileño Wallace de Souza lideró la ofensiva de los suramericanos con 21 puntos. Por su parte, Serbia doblegó 3-0 al equipo de Italia. En otros resultados, hoy ya se estará enfrentando Rusia ante los Estados Unidos y Polonia se mide a Serbia. Brasil vuelve a la acción este viernes ante Estados Unidos. Y en materia de fútbol hablamos del balompié español, en donde 2 de los clubes más seguidos, por supuesto, del mundo cayeron en sus respectivos cotejos de la liga. Hablamos del Barcelona y del Real Madrid, hecho que no sucedía desde el 4 de enero de 2015, cuando ambos habían fracasado también el mismo día. Nos vamos a Yeutarque, en donde el brasileño Philippe Coutinho adelantó al equipo azulgrana al minuto 12 tras recibir un pase del argentino Lionel Messi, que fue su partido, de hecho, número 700 con el Barcelona. Sin embargo, el Leganés sorprendió. Se vistió de héroe y empató las acciones a los 52 minutos tras un cabezazo del marroquí El Saar. Ya por un minuto más tarde, no esperaron mucho, al 53, Piqué tendría error garrafal, mal despeje dentro del área chica y el ibérico Oscar puso el gol definitivo para el Leganés, que se impuso 2-1. Por su parte, el Real Madrid, recordamos también, cayó por goleada de 3-0 frente al Sevilla, con doblete del portugués Andrés Silva y también tanto de Ben Yedder. Ahí lo vemos entonces en acciones. Messi, su partido número 700 entonces con el Barcelona. Se dice fácil, pero no lo es, Marcela. 700 juegos con una camiseta con esa fidelidad, digámoslo así, de Lionel Messi al Barcelona. Ayer Pavel empezó a usar, nuestro compañero de deportes también, empezó a usar la información que hacía muchos años que no perdían el mismo día, sí, 2015. El Barça y el Real Madrid. Y allí mismo también apareció una información que habla de la continuidad de Salah. De Mohamed Salah. Rueda también daba una información ahí de cómo sigue la cosa. Okay. Vamos dando puntas y caminos para que a las 8 de la mañana ustedes amplíen y puedan tener otros temas claro que sí. deportivos también en pantalla. ¿Sí? Vale, Marcela. Gracias, Miyu. Te veo al rato. Seguro. Pausa rápida, ya volvemos. Telesur y Almayadín se trasladan a Caracas para indagar sobre el intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias traería consigo este atentado? Un presidente ya asesinado, un alto mando político, civil y militar aniquilado. Era justificar una ocupación extranjera. Poder. Intento de magnicidio en Venezuela. Sábado. Por Telesur.
A partir de enero de 2019, Portugal pondrá en marcha una de las leyes más avanzadas de Europa, en la que promueve la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en el trabajo. El documento legal tiene como objetivo promover una lucha eficaz contra desigualdades remuneratorias entre mujeres y hombres y así efectuar el principio de igual salario para igual trabajo o igual valor. Autoridades indican que la ley se basa en 3 aspectos fundamentales. A más y mejor información para el público y empresas es la exigencia de una política retributiva transparente y el refuerzo del papel de la Autoridad para las Condiciones del Trabajo y la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo. La mejora de condiciones y posiciones en el mercado laboral implicará acabar con desigualdades visibles y discriminación de género, al ir eliminando brechas salariales entre hombres y mujeres. Esto trae condiciones esenciales para una sociedad más justa, paritaria y mejor desarrollada. Ahí en esa información gráfica donde decía mujeres y hombres ganarán lo mismo, había dado una indicación de tanto mujeres como hombres, ambos, que fueran en mayúscula. ¿Por qué? Porque ahí está la diatriba hoy. Al igual que mismo, hombres, mujeres y hombres ganarán lo mismo, que también debía ir en mayúscula, en Portugal. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la dialéctica se funde a la hora también de abordar un tema que cambia las reglas en el mundo laboral? Empecemos a ver, ya me espera el invitado. Gobierno tiene financiación de 7 millones de euros para igualdad de género. El objetivo es, avanzo, vamos más rápido por favor, financiar proyectos e iniciativas de infraestructuras en áreas que tienen que ver con la Estrategia Nacional para Igualdad y No Discriminación. Demasiado enfático para esta cosa de en presidencia de Consejo de Ministros, en Portugal ya hay un programa de trabajo tendiente justamente a lograr esto, que hombres y mujeres ganen lo mismo. Me voy al otro portal. Observador, proyectos de igualdad de género se llevarán a cabo sin apoyo europeo, que recalcan que Portugal está solo en este camino. Algunos de esos proyectos de promoción de igualdad de género quedarían por hacer sin este apoyo del mecanismo financiero, admitió la Secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad. Allí en imágenes la secretaria. Avanzo. Necesitamos ir a la cuestión y necesitamos contarlo justamente con toda la importancia que implica esto. Asociación ASEGIS, Ley para la Promoción de la Igualdad Salarial, publicada en Diario de la República. Naciones Unidas también está haciendo su trabajo para lograr finalmente que estos derechos de las personas que hacen el mismo trabajo sean también reconocidos con igual retribución, al igual que las personas con discapacidad. Las empresas pasan a tener que asegurar un salario igual a partir de enero de 2019 en Portugal. La ley ahora publicada con entrada en vigencia el próximo año resulta de una propuesta gubernamental trabajada justamente en empleo en ciudadanía. Avanzo. Hay otros puntos aquí importantes. Vámonos a mostrarlos. 73ª Asamblea de la ONU, hemos dicho primera mujer latinoamericana, cuarta mujer en la historia de Naciones Unidas, presidenta de la ONU, la hemos tenido también en exclusiva hace 2 días en Agenda Abierta. Ella dijo, la primera prioridad de esta asamblea será igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, que sigue siendo una deuda con más de la mitad de la población y que frena el desarrollo global. Hay otra frase pronunciada por María Fernández Espinosa que cala igual de profundo a la hora de generar logros justamente en esta gran batalla que nos implica a todos, que es lograr la misma asignación salarial para hombres y mujeres haciendo la misma tarea. Si alcanzáramos esa inclusión económica y productiva de las mujeres, dice la presidenta de ONU, podría agregar esto un 11% adicional al PIB mundial hasta el año 2025. De acuerdo con datos oficiales, planificación del Ministerio de Trabajo, en este caso, Solidaridad y Seguridad Social, las mujeres ganan en promedio 16,7% menos que los hombres. Últimos datos sobre dotación de personal en relación al año pasado, allí aparece ese punto que es importante de ir a mostrarlo también. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ganamos menos si hacemos igual tarea? Nos vamos a Lisboa, Portugal, con un colega, Bruno Carlos Amaral de Carvalho. Bruno, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buen día. Desarmar los porqués y entender la situación creo que es fundamental haciendo pedagogía sobre esto, ¿o no?
Sí, es fundamental. Yo creo que a lo largo de muchas décadas el movimiento sindical y los partidos de izquierda han batallado sobre todo por la igualdad salarial y las mismas funciones que hombres y mujeres deban recibir lo mismo salario. Y la verdad es que fueron décadas de batalla para conseguir finalmente que esa ley fuese regulamentada, porque podemos además decir que esta ley ya estaba dentro de nuestra Constitución. En 1974 hubo una revolución en Portugal que derrocó a la dictadura y esa Constitución ya tenía esa premisa de que hombres y mujeres deberían tener igualdad salarial. El problema es que dentro del marco de un proceso neoliberal de las últimas décadas nunca se ha conseguido implementar lo que estaba dentro del marco constitucional. Y es fruto ahora de un contexto muy específico en nuestro país, un contexto donde el Partido Socialista está condicionado por dos partidos a su izquierda dentro del Parlamento, que finalmente se consigue llevar al Parlamento una reivindicación histórica de las mujeres y de los trabajadores de nuestro país, y que es una corrección histórica a una injusticia de ciclos sobre lo que es el trabajo de la mujer. Y entonces es fundamental crear esos mecanismos que puedan ahora, dentro de las empresas privadas sobre todo, fiscalizar, promocionar también a la opinión pública una información mejor sobre los derechos de las mujeres y al mismo tiempo pues conseguir que podamos trabajar y caminar hacia una sociedad más justa. Y esa sociedad solo puede ser más justa si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Cuando presenta el gobierno este proyecto de ley, ¿en qué se basa? Porque hay antecedentes previos, hay otros países en la Unión Europea que ya tienen un camino hecho. ¿Qué elementos toma Portugal justamente, que dicho sea de paso, en una línea económica con un gobierno de alianzas de izquierda, elige también otra forma y otro modelo para operar en el corazón de la Unión Europea? Sí, y sobre todo es importante encajarlo dentro del contexto político que está viviendo Europa en este momento, porque nosotros ya tenemos el antecedente de Islandia, que justamente ha aprobado una ley muy semejante, y el problema es que en estos momentos Europa está caminando en un sentido contrario. Fuerzas de extrema derecha, fuerzas populistas que han subido al poder en los últimos años y que intentan pues quitar algunos derechos, no solo a las mujeres, pero también a inmigrantes, también a extranjeros que visitan el país o mismo los llamados refugiados que vienen de otros países buscando salvación de guerras, de catástrofes naturales. Y justamente Portugal eligió un camino distinto, pues teniendo un contexto político distinto a los demás países. Eso fue posible, como he dicho, gracias a un proceso de lucha muy largo, de décadas, de los sindicatos, de los movimientos sociales. Y entonces yo creo que es muy, muy importante que Europa mire al ejemplo de Portugal y de otros países y de esas leyes que puedan permitir que las mujeres pues tengan los mismos derechos que los hombres. Pero quería decir que eso solo es posible si el Estado está del lado del trabajador, porque nosotros sabemos que dentro de las relaciones laborales hay un desequilibrio natural, porque son los empresarios que tienen poder, son ellos que pagan los salarios, y entonces el Estado no hace el trabajo de estar al lado del trabajador. Es muy difícil conseguir implementar esas leyes o por lo menos intentar fiscalizar lo que va pasando dentro de las empresas. Es muy importante a partir de enero del próximo año ver lo que va efectivamente a pasar dentro de las empresas. Qué buen punto ese realmente, Bruno, ¿eh? Eso es como la auditoría social una vez que la ley está en marcha. Realmente es muy, muy importante tu acotación. Muchas gracias. Fundamental. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Portugal, en redes preguntamos, ¿cuándo va a llegar esta decisión que asume el gobierno de Portugal a partir del próximo año? Esta ley de igualdad salarial, que hombres y mujeres cobremos lo mismo. ¿Cuándo nos toca a nuestra región una decisión de esta índole? 30% dice pronto, pero 45% dice nos falta mucho y 25% dice el mundo cambia.
Estas son las respuestas, la interacción en Twitter sobre este punto. Pero hay otro fundamental que lo he dejado para último momento, también buscando a ver cómo siguen esa cantidad de respuestas sobre los hechos en Venezuela ayer. Esta presentación de Nicolás Maduro en el hemiciclo de Naciones Unidas. Fíjense, a esta hora también es importante decir, hay gran cantidad de respuestas asociando el tema de Venezuela y quiero ir a mostrar esas respuestas. Vamos en principio a recordar qué es lo que preguntamos. Presidente Nicolás Maduro, también en Twitter, denunció en la ONU que su país es acosado por Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Allí aparecen justamente las respuestas. Hay una gran prevalencia del cierto arriba del falso y también hay interacciones, hay respuestas que apuntan a Trump genocida. Allí lo tienen. Así entonces estamos llegando al cierre de nuestra agenda abierta, 25%. Hay un universo bien amplio hasta ahora, intercambiando, chequeando, respondiendo la pregunta. Ahí van a tener entonces que el 73% dice cierto, el 20% dice falso y el 7% le está diciendo a Trump genocida. A todos, gracias por seguir nuestra agenda abierta. Hasta mañana.